época preclásica abarca desde el siglo IV a.C. hasta el siglo I, dando inicio al principado y coincidiendo con la fase de madurez, donde se concentra todo el poder en los jefes militares, llevando así la crisis de la República Romana. En este periodo se caracteriza su forma de gobierno, ya que se centra en tres ejes fundamentales: las magistraturas elegidas por el pueblo, que duraban regularmente un año; el Senado con funciones de orientación política, los llamados senatus de consulta; y los comicios populares con funciones legislativas, electivas y jurisdiccionales en materia criminal. En este periodo de Roma nos encontramos con el derecho preclásico, un ordenamiento jurídico que existió en Roma desde la integración de las cívitas hasta la llegada de Augusto en el año 27 a.C. Los pontífices fueron perdiendo su monopolio en la interpretación de los mores y comienza la divulgación del jus, con la ley de las 12 tablas. Este periodo se caracteriza por una larga fase imperialista de Roma, que extiende su propio predominio primero en Italia y luego, después de las famosas guerras púnicas y la victoria sobre Cartago, a todo el Mediterráneo oriental. Después de la fase de asentamiento, Roma se consolida como una potencia económica y se da una nueva fase, la fase imperialista del Estado romano. De ahí el nombre de fase de apogeo. Esto reafirma la hegemonía romana en el Mediterráneo occidental. Luego de innumerables derrotas, los romanos cambiaron de táctica y evitaron encontrar a Aníbal de frente. Roma logra defenderse, levantarse y después de 2 guerras púnicas establece un pacto de paz. Por todas partes de este imperio acudían riquezas e iniciativa comercial. Grecia se convierte en provincia de Roma y Cartago empezó a reponerse y crecer económicamente. Por eso Roma temió por su seguridad y entonces estalló la Tercera Guerra Púnica en el año 149 y concluyó en el 146 con la conquista de Cartago y la constitución de la provincia romana. Con estos acontecimientos, Roma se logró mostrar e imponer como potencia en todo el mundo mediterráneo. Tras el cambio de ideales y costumbres con la conquista de Grecia, se da la crisis del siglo I, donde muere la República. Ahora vamos a hablar de la fase de crisis del periodo preclásico, que comprende desde la mitad del siglo II a.C. hasta finales del siglo I a.C. La vamos a dividir en 14 causas principales. La primera, la inadecuación de sus ordenamientos políticos respecto a la fundación nueva y enorme de una durable organización de imperio. 2. La crisis del sistema económico. 3. El ejército se encontró privado de su mejor fuente, que en este caso eran los hombres. 4. El éxodo rural de la vieja clase agrícola hacia la urbe para buscar fortuna a fácil precio. 5. La formación de clases sociales y partidos políticos. 6. Las provincias, molestas con la administración sin escrúpulos y sin control de los gobernadores, representantes de los nobles, no soportaron más el juego de dominación romana. 7. La lucha de los esclavos. 8. La pretensión de los itálicos. 9. La crisis de los gracos. 10. La crisis de Mario y Sila. 11. La crisis de Julio César y Pompeyo. 12. Primer triunvirato Pompeyo, Craso, Julio César. 13. Segundo triunvirato Marco Antonio, Lépido y Octaviano. 14. La formación de la República Universal Romana. Periodo clásico. Tiene su horizonte de tiempo del año 27 a.C., con Octaviano como primer príncipe, y finaliza en el 284, cuando inicia Diocleciano como primer emperador. De este periodo vale la pena destacar de la autoridad mediante el principado, en la cual se pasa a una democracia restringida, a pesar de que continúa en funcionamiento las asambleas populares, el Senado, los jurisprudentes y los magistrados. Se divide en 3 fases. Primera fase, la Augustea, cuando inicia Octaviano como primer príncipe, del año 27 a.C. al 14 después de Cristo. La ciudad de Roma en 14 regiones administradas por los ediles. Después viene la dinastía Giulio Claudio. Dinastía significa que se llega al gobierno por descendencia. Esta duró del año 14 al 68 después de Cristo. Pasaron 4 príncipes: Tiberio del 14 al 37, Calígula, el príncipe loco del 37 al 41,
Claudio, su tío que ayudó a derrocarlo, del 41 al 54, y Nerón, el pilómano, del 54 al 68. De ahí vale la pena destacar que Claudio amplió los requisitos para acceder a la ciudadanía romana mediante mecanismos de vía directa, como casarse con ciudadana romana y tener un hijo, o prestar el servicio como guardia por 6 años, y después por vía indirecta con vínculos familiares de quienes accedieran a ella. Esta época se conoció como el gobierno en decadencia, y de ahí surge la primera anarquía por militares del año 68 al 69. Después de ello vino la dinastía de los Flavios del año 69 al 96. Todos fueron militares y no hay mucho legado. Ahí está Vespasiano del 69 al 79, Tito del 79 al 81 y Domiciano del 81 al 96, que se conocía por ser el príncipe déspota. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios les sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Esta época estaba conformada por los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Lucio Vero y Marco Aurelio. Cabe destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado, el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo. La tercera fase del periodo clásico de la antigua Roma se desarrolló entre el año 235 al año 284 después de Cristo. Empieza con el asesinato del emperador Alejandro Severo en el año 235 por sus propias tropas. Los factores que marcaron este periodo de la historia de la antigua Roma fueron la mayor participación de los militares en la política, la falta de adherencia a una política clara en la sucesión de los emperadores, inflación y depresión económica causadas por una devaluación de la moneda bajo la dinastía Severa, acción continuada por los emperadores que lo sucedieron, una mayor presión en el emperador para defender las provincias de tribus invasoras, la plaga que incrementó miedos y desestabilizó comunidades y a los ejércitos que requerían cada vez más hombres, además del surgimiento de nuevos imperios separatistas dentro del imperio romano, como lo eran el imperio gálico, gobernado por Póstumo, y el imperio de Palmira, reinado por la reina Zenobia. Después del asesinato de Alejandro Severo, el imperio vería más de 20 emperadores surgir y caer en casi los 50 años, que comprendió entre el año 235 y el año 284 después de Cristo. Emperadores como Valeriano, quien gobernó del año 253 al 260, quien hizo a su hijo Galieno emperador y que posteriormente se convirtió en emperador, seguido por Quintilo, Aureliano y teniendo fin con Diocleciano, quien empezó con un intento de la restauración del Imperio Romano. Por último, tenemos el periodo posclásico. Este periodo de la historia de Roma comprendió la primera mitad del siglo III con la muerte de Alejandro Severo hasta el Código de Justiniano, que es básicamente una compilación de constituciones imperiales ratificadas por el emperador Justiniano en su última versión del 17 de noviembre del 534 después de Cristo, conformando así gran parte del Corpus Iuris Civilis. Este periodo fue conformado por 3 grandes emperadores, Diocleciano, Justiniano y Constantino. Tras las reformas que impuso el emperador Diocleciano, las fuentes del derecho serían solo aquellas que se denominaran constitucionales imperiales, eliminando del ordenamiento jurídico los plebiscitos y los senadoconsultos, modificando así la concepción de ley de la época.
Se implementó la concentración de las fuentes formales y materiales por medio del estudio de códigos. El derecho privado se cristianizó, disminuyendo así el poder que ejercían los paterfamilias en la regulación del derecho. Y este poder se concentró cada vez más en el emperador y las creaciones legislativas que éste expedía. Entonces surgió la necesidad de compilar las constituciones imperiales en un solo documento, puesto a que existían varias, las cuales significaban la única forma de establecer normas jurídicas aplicables. En primer lugar, el Código Gregoriano fue una compilación que se hizo en Oriente Medio, se presume que específicamente en Nicomedia, de carácter privado de un jurista llamado Gregorio, que compiló las constituciones imperiales y en particular los boletos dictados entre los años 196 y 291 después de Cristo, que consta de 15 libros, pero se han perdido todas las copias y se conocen directamente por los antecedentes de otras obras coetáneas. El Código Hermogeniano es una segunda compilación similar a la primera y también de carácter privado. Se le conoce como el Codex Hermogenianus. Su autor fue Hermógenes y que presume contener las constituciones publicadas entre los años 293 y 294 para ser publicado en el año 295. Por último, el Código Teodosiano era una compilación oficial que se dio gracias a lo que se llamó el Plan Teodosiano y que al mismo tiempo convertía en oficiales los otros códigos. Además, también convertían en oficiales las obras jurisprudenciales de los juristas de la denominada Ley de Citas. En conclusión, a partir del emperador Constantino surgió una nueva fuente de derecho, la ley imperial. Con base en todo lo anterior, cabe lugar a mencionar los dos momentos destacables en cuanto a las leyes. En primera instancia, la decadencia jurisprudencial acontecida por la acumulación de las distintas constituciones imperiales, y el segundo, contemplado como la simplificación del derecho en la época justiniana. Para entonces se denominó derecho vulgar a la simplificación con el objeto de facilitar la comprensión de las instituciones jurídicas por parte de la población, pero esta excesiva simplicidad usualmente generaba confusiones acerca de la naturaleza de estas instituciones, y por este motivo se producían también problemas para interpretar la norma al momento de atender a un litigio. En este video también queremos mostrar una pequeña parte de su cultura, especialmente de sus vestimentas, las cuales son las siguientes. Por prendas interiores vestían la subligar para proteger sus genitales durante trabajos físicos, la subúcula, que era una camisa de lino utilizada como pijama, y el estrofio facia para mujeres, una prenda similar al sujetador actual. Sobre prendas externas, los hombres usaban la túnica, 2 piezas de lana cosida y ceñida con un cinturón, y la toga, que medía unos 5 metros de largo por 2 de ancho y que vestían difícilmente con pliegues y vueltas. Las anteriores solían tener distinciones sobre la coloración de telas según a la clase social a la que pertenecían, como lo muestra en la imagen. Y para las mujeres, la estola era el traje que vestían sobre la subúcula y la palla era un vestido largo y ancho parecido a la toga. La utilizaban las mujeres cuando salían en público y se consolidó como la prenda más solemne. Para la elaboración de estas prendas comúnmente utilizaban la lana, el hilo y el cáñamo. Estas prendas las lavaban los follones en orina humana o animal que obtenían de las letrinas, las vasijas de las esquinas de las calles o hasta era importada. Y luego de su secado se dice que le aplicaban arcilla blanca que servía como blanqueador.